Kay pachakunapi kutin kikinba wasikunaman shamupashkanchi. Ñukanchimi kanchi bajo un mismo sol. Ayllu llaqtakunapak yuyaykunata kayshina apashpa shamupanchik tukuy kikinba ayllukunaman. Yupaychanchik kikinguna mingachishkamanta. Comencemos conociendo los titulares. Hoy conoceremos la radio Cofán. Aprenderemos a preparar deliciosos helados de chucho, morocho y quinoa. Una entrevista con el grupo Grupeto de Cotacachi y el videoclip realizado por APAC. Sean todos ustedes bienvenidos. Kikingunaka bajo un mismo sol tami rikunajpangichi. En nuestro recorrido por la Amazonía, buscando historias para bajo un mismo sol, cierta ocasión encendimos la radio para escuchar un poco de música. Receptamos una señal que se transmitía en lengua cofán. Quisimos conocer a esa estación y nos dirigimos al lugar donde está ubicada. Aquí su historia. Así es, estimados compañeros, estamos escuchando ese tema musical, pues agradecemos que nos estén acompañando. En medio del ambiente amazónico se distingue la voz del locutor que transmite su comunicado y deleita con música a los radioescuchas. Esta es la radio Santa Genfa, la voz del viento, ubicada en el cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos. William Lusitante nos habla más de este proyecto radial que se está realizando. La radio está funcionando ya hace 2 años, pero realmente son un año aproximadamente que nos dieron ya total donación sobre el equipo, que son donados desde el gobierno nacional. La frecuencia llega a nivel de unos 80% de las comunidades. Pero a futuro sí se piensa gestionar. Primeramente, fortalecer así como estamos, con la cobertura que nos han permitido como inicio, y de ahí sí gestionar para que la frecuencia llegue hasta cubrir todas las comunidades cofanas. He escuchado que vienen, o sea, están escuchando de todo lado, y los mensajes que mandan, sugerencias, desde aquí de la ciudad de Lago Agrio, de Chuchufindi, desde Coca, y también vienen mensajes desde la parte de Putumayo, de Colombia. Hay una buena acogida, pese a que todavía no tenemos la programación bien fortalecida, pero ellos mandan mensajes en donde hace que se note que sí hay audiencia, oyentes en la radio. La Santa Genfa empieza desde las 5 de la mañana, empezando con lo que es músicas culturales. También si recogen informaciones de las comunidades, empiezan ya a pasar de los eventos que se van a realizar y eventos realizados de la parte cultural. Y de ahí ya viene lo que es servicios sociales, como mensajes a nivel de todo, ¿no? O sea, todo lo que es la provincia, a nivel de toda la radio escucha, digamos, sea indígenas o no indígenas. Y de ahí música, o sea, música son de diferentes géneros, o sea, está clasificado, si es la parte cultural, vienen de los pueblos nacionales de aquí de la provincia, entonces van poniendo las músicas. Y de ahí ya, durante todo el día, van una mezcla de música sobre ya músicas externas ya, de los mestizos. Aquí se hace en 3 idiomas, el cofán y también el quichua y español. Hasta las 9 de la mañana es cofán y quichua, y español también un poco, pero de ahí todo el proceso, el mediodía, es en español. Y en la tarde, desde las 4 de la tarde, nuevamente empieza con lo que es el idioma cofán.
Quieren que su señal radial llegue a más lugares y que también la gente forme parte de este proyecto, compartiendo sus saberes y vivencias con todos quienes los escuchan. Hubo una capacitación promovido por amigos de España. Son voluntarios que vinieron aquí en la oficina de la Federación y conversamos con ellos y nos dieron una capacitación a los jóvenes cofanes de aquí del Ecuador. Desde ahí nace la idea de gestionar para adquirir una radioemisora para el pueblo cofán. Principalmente tuvimos que hacer un proyecto de la radio para poder presentar y para que nos puedan aprobar sobre la propuesta de comunicación de la nacionalidad cofán. Eso fue el primer paso. Y de ahí luego, ya desde que se calificó el proyecto, entonces ya empezamos a dar seguimiento. Desde entonces pues estaba Secretaría del Pueblo, entonces con ellos tuvimos la gestión. Estamos trabajando en ese momento solo con 3 personas y una persona más que está apoyando externamente, entonces son 4 personas que están trabajando aquí en la radio Santa Genfa, locutor y más comunicador comunitario, o sea, quien va a las comunidades en todos los eventos, reuniones. Entonces, así está funcionando por el mundo. Vemos que es necesario seguir con capacitaciones, más personal para que cuando el grupo que ya se encuentra en este momento desarrollando, cumpliendo sus actividades en la radio, esté ausente, otras personas puedan ocupar ese espacio. Aquí sí se habla un poco de lo que es la medicina, pero de ahí todavía no tenemos sobre el tema de gastronomía, de temas de actividades diarias, por ejemplo, como el tema de artesanías que las mujeres dedican todos los días. No se habla sobre esos temas todavía. A futuro sí tenemos pensado esas cositas, ¿no? Por ejemplo, invitar a una persona que sepa sobre el tema, venga y exponga sobre la historia, por ejemplo, sobre la historia, el tema de artesanías, el tema de la salud. Una persona que sepa de curaciones tradicionales, que venga y hable. Nosotros desde la parte de la representación de la nacionalidad también vamos a estar apoyando para que la radio fortalezca. Sería importante que la radio sea sostenible financieramente, para que desde aquí se pueda movilizar. O sea, tener todo equipo de medio de comunicación, como lo que es el medio de transporte, aparatos radio punto a punto que le permite hacer una transmisión desde las comunidades. Entonces esos medios yo creo que es necesario y vamos a seguir trabajando para fortalecer. En este momento estamos en ese proceso, estamos elaborando una propuesta de un plan de sostenibilidad financiera. Entonces con eso vamos a permitir que haya ingreso, económico por el servicio que le brinda la radio. En este caso los espacios spot publicitarios. A esos espacios se tiene que acudir para poder dar la sostenibilidad de la radio. El equipo que conforma la radio está feliz y aprovecha al máximo su oportunidad de deleitar a sus oyentes. Y esperan pronto mejorar y brindar una radio de primera calidad a todos quienes les escuchan. Pueden escuchar a la radio Santa Genfa 90.9 del pueblo cofán. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Seguro usted ha degustado una sopa de quinoa, morocho o sambo, ¿verdad? Pero ¿ha consumido estos productos en dulce?
Siendo el chocho, el morocho, la quinoa, alimentos famosos por su valor nutritivo, doña Blanca Erazo no perdió la oportunidad de hacer golosinas con estos productos. Ella hace helados. ¿Se imagina? Aquí le contamos cómo lo hace y en dónde, para que usted también vaya corriendo a probarlos. Buenas tardes, bienvenidos a San José de Quichinche. ¿Quiere pasar por favor a mi local? Voy a indicar aquí los helados que yo realizo, no son más o menos más de unos 30 sabores, y yo les voy a ir aquí indicando qué sabores nomás tengo. Este es chocolate con leche, tamarindo, camote, coco. Y seguidamente tenemos el helado de Comibebe, el helado de uva, el helado de morocho, el helado de quinoa. De guayaba, taxo, chocomora, queso, ovo, maracuyá, fresa, chocolate, mango, leche, 4 sabores, aguacate, el de Sambo. Este es el helado de cerveza. Bueno, yo tengo la heladería hace unos 20 años ya, pero más, o sea, que ha salido a flote es más o menos unos 3 años, así que tengo más, o sea, afluencia de clientes y todo. Bueno, cuando mis hijos eran pequeños, yo me iba a vender en la escuela de Quichinche, donde estudiaban mis hijos en ese tiempo. Yo trabajaba en una refrigeradora, entonces la cual me ayudó, ¿no? Unos años. Yo inicié, o sea, es como quien dice, uno se tiene un don, ¿no? Y yo descubrí, o sea, poco a poco mi don, entonces yo fui creando sabores, ¿no? Es que lo bueno es no mantenerse con lo mismo y lo mismo, ¿no? Porque la gente siempre busca algo diferente, productos de aquí, de nuestra tierra, lo que nosotros cultivamos. He visto yo cómo sacarle un producto nuevo, ¿no? A ver si le agrada a la gente. Doña Blanca vende en su local algunos sabores exóticos y poco comunes en un helado. Esta vez nos enseñará a realizar un helado de morocho. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer los helados y me voy a prepararme. Vamos a hacer primeramente el helado de morocho. Le vamos a poner un poquito nomás. El morocho ya está previamente cocinado. Entonces, en lo que está cocinado le vamos a poner un poco de leche. Le ponemos unas gotitas de esencia para que le dé un mejor sabor. Ya. Y también le vamos a poner un poquito de azúcar. Ahora sí, le vamos a tapar y le vamos a hacer. Pues ahora le vamos a cernir. Mi imaginación comenzó a trabajar. Por lo menos aquí yo he sacado de mí, creo ser, ¿no?, los helados, o sea, propios de mi cabeza, ¿no? Porque no es fácil coger los jugos y mezclarlos y ponerlos. Los más raros que he sacado, o sea, recientemente he sacado son Sambo, morocho, quinoa, camote. Siempre hemos comido el Sambo tradicional, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, quizá ni un niño no quiere comerse el Sambo. ¿Se come el Sambo? No quiere. Pero uno, por ejemplo, se le prepara de diferente manera, se le hace el helado. Entonces, como que al niño le agrada más así chuparlo, porque para ellos también es una curiosidad, ¿no? Vamos a hacer el de chocho. Normal es para mí cuando la calle está totalmente llena y en mi casa, o sea, hacen cola, 3 colas para los helados. Y ya le digo, y ahí vendemos siquiera aproximadamente unos 2000 helados.
Nosotros como ecuatorianos que somos, deberíamos apreciar los productos que tenemos nosotros en nuestra tierra, porque uno se les dice, tengo un helado de morocho, ellos se sorprenden. Entonces dice, no, eso no me gusta. Y mi mensaje sería para la gente que ya dejemos de consumir cosas que nos hace daño y a la corta o a la larga repercute en nuestra salud. Y lo que yo estoy haciendo es, hacer cosas sanas, cosas que no les haga daño, cosas de nuestra tierra. Entonces ese es mi mensaje, ¿no? No, la gente es rara, no, como que no le gusta nomás. No, siempre hay que luchar con la clientela también, hay que tener bastante paciencia para poder llegar a hacer algo. Entonces una vez que hemos terminado, cogemos y le ponemos ya a congelar en el congelador, porque aquí ya tengo listo, aquí ya tengo listo mis vasos. Vamos a poner unos palitos que tengo por aquí. Siempre nos toca remojar los palitos para que no floten, porque si les ponemos los palitos secos, entonces ellos flotan. Entonces la cosa es ponerle el palito ahí. Bueno, hasta el momento hemos preparado los sabores que yo les había dicho, los exóticos, y entonces hemos llegado al final de la preparación. Espero que les haya gustado y hemos terminado y hemos hecho unos de morocho, unos de quinoa, unos de yuca. Bueno, invito a la gente que todavía aún no ha probado mis helados, deseo que me visiten. Ya como les dije, estoy en Quichinche, estoy en la vía al cementerio. Las personas que deseen probar pueden acercarse a mi local, que es un rinconcito de Salcedo. Hemos terminado con esta preparación. Espero que les agrade a mis personas que han venido, porque les voy a invitar unos heladitos. Nosotros quedamos encantados con estos nuevos sabores que, además de ser innovadores, también son muy nutritivos. No se quede usted sin probar su helado y visite el rinconcito de Salcedo, ubicado en la comunidad de Quichinche, a 10 minutos de Otavalo. Imanaya, bienvenidos a Mushumuyu. Uyarikuna, las vocales. Hoy vamos a aprender las vocales del alfabeto en quichua. A, Atalpa. Gallina. I, Ishkai. 2, U, Urku. montaña. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman Ali Tutata Charipaichi. La música siempre está en continuo cambio y cada vez aparecen nuevos ritmos musicales, porque cada músico es como un científico en su laboratorio, experimenta y hace mezclas, fusiones, pero con melodías. Entre cumbia, ska, pop y otros géneros nacionales, conocimos a Grupeto de Cotacachi. Ellos son jóvenes egresados del Colegio de Música de esa ciudad, quienes se juntaron hace varios años.
Hoy los tenemos aquí para presentar su propuesta musical y un videoclip realizado por APAC. Veamos. Grupeto nació hace aproximadamente 6 años. Fuimos compañeros de colegio, ¿no? Estudiamos música en el instituto, entonces nos conocimos de ahí, de las aulas. Grupeto nació a raíz de la necesidad en el colegio de un grupo de música. Bueno, sí, prácticamente todos nos encontramos en diferentes grupos haciendo música, más que todo en este bello arte que a todos nos gusta. Empezamos a hacer música porque nos dimos cuenta que necesitábamos una forma de manifestarnos ante la sociedad con todo lo que nos gustaba hacer y lo que nos gusta hacer, que es la música. Constantemente en ensayos, grabaciones, presentaciones en todo el país y así nos hicimos más amigos y ahora nos llevamos hasta ahora, ya que salimos del colegio algunos años. Cada vez que hay eventos así nos convocan, estamos siempre a disposición para hacer música entre compañeros y recordar esos viejos tiempos que tuvimos hace muchos años. Ahora estamos incursionando con un nuevo proyecto que es fusionar un poco de música ecuatoriana con los géneros que normalmente hacía Grupeto, ¿no? Que es un poco de rock latino, reggae, ska, cumbia. Entonces estamos incursionando en eso, nos vamos a grabar posteriormente, ya estamos en la grabación de unos demos de este proyecto para seguir ya fortaleciendo el asunto de nuestro grupo y seguir tocando y saliendo al público. A ver, en las letras hablamos de diferentes temas, ¿no? Principalmente un poco de amor o experiencias a veces de desamor, experiencias encontradas de todos o de otras personas y también le metemos un poquito de fuerza con temas sociales, ¿no? Yo les diría que a las personas que están iniciando musicalmente, que sueñen, ¿no? Los sueños sí se cumplen. Solo depende de cada uno que le ponga fuerza, ñeque, ganas para que todo salga adelante. Cada vez se va paso a paso para lograr un objetivo. Bueno, nosotros les hacemos la invitación para que nos sigan en las redes sociales, en Facebook como Grupeto Latin Rock, que nos escuchen en YouTube. Busquen Grupeto. El tema que van a escuchar a continuación es una canción inédita en nosotros, ¿no? Letra y música de Grupeto exclusivamente, se llama El amor te encuentra. Habla un poco de lo que las personas muchas veces cuando son jóvenes creen que el amor no existe o que el amor se está buscando para encontrarlo, pero a veces resulta que sin buscarlo te va a aparecer y así. Entonces es un poco de experiencias encontradas de algunas personas, de amigos de nosotros. Les invito a que vean el video también y espero que les guste el trabajo que hace Grupeto. ¿Qué fue que ocurrió? Jamás me lo habría imaginado, el amor me encontró. ¿Qué puedo hacer si me enamoré? Yo era tan solo tu amigo, pero eso cambió. Y es que el amor nos envolvió, sin darnos cuenta nos atrapó. Es que el amor no se busca, el amor te encuentra a vos. Quiero salir a buscarte, abrazarte y decirte que no me equivoqué. Quiero poder encontrarte, besarte, explicarte que yo me enamoré de ti. El amor hacia vos, y por ser tan solo un cobarde te fuiste de mí. Destino tal vez, o fue por mi error, porque aunque te quiera yo tanto no estoy junto a vos.
salir a buscarte, abrazarte y decirte que no me equivoqué. Quiero poder encontrarte, besarte, explicarte que yo contigo quiero estar. Te extraño tanto. Quiero salir a buscarte, abrazarte y decirte que no me equivoqué. Quiero poder encontrarte, besarte, explicarte que el amor no se busca, el amor te encuentra. Kikingunaka bajo un mismo sol tami rikunahupankichi. Shinami kay suman rikuchikunawan, yachakuykunawan, puchukay pachawkunaman chayamupashkanchi. Tukuy ñukanchita kayshu chayshu ayllu llaqtakunapi katishpa rikumashikunata yupay chapanchi. Kutin shuk punchakaman. Puncha yasu.